quiero invitarte en este podcast a que juntos construyamos una mirada cada día más consciente sobre las diferentes realidades que pueden suceder dentro de la crianza. Esto es Psicocriando. Bueno, hola, ¿cómo están? Me alegra mucho saludarlos en un nuevo episodio de Psicocriando. Y como saben, desde hace algunos episodios estamos yendo un poquito más profundo para abrir esa conversación sobre este tema de orientación vocacional. Qué importante es sentarnos a conversar con esos hijos para saber cuáles son esos intereses, tal vez esas habilidades, esos talentos con los que tal vez hayan nacido, eh, de acuerdo a su personalidad, digamos, por qué lado se puede ir, qué aptitudes tal vez tiene. Y hoy entonces, un poco yendo por el lado de los intereses, quise, digamos, que habláramos de algo que a veces están preguntándose y es, bueno, ¿qué puede ser mejor para mi hijo? ¿Ser empleado o emprender? Digamos que hace algunos años, cuando tal vez ustedes eh, se formaron en lo que se dedican hoy en día, o digamos incluso en mi caso, no era normalmente algo que se preguntara, ¿no? Normalmente uno pensaba, bueno, en vez de estudiar una carrera, sea un técnico, un tecnólogo, una carrera profesional, eso dura X tiempo, salgo de ahí a buscar empleo, digamos, de acuerdo a la línea en la que me quiera ir, pero no se pensaba mucho en el tema de emprender y digamos que si algo pienso yo que nos dejó ese año en el que estuvimos en esa cuarentena es abrirnos la posibilidad de que, pues, digamos, emprender pues da facilidades que tal vez en un empleo no se tiene, no por eso alguna es más valiosa que la otra, sino son opciones distintas. Entonces, el objetivo de este episodio hoy es que logren conocer cómo son esos dos, digamos, panoramas para poder sentarse con sus hijos a tener esa conversación, a ver por cuál de sus dos eh, opciones desearía como iniciar su tema vocacional. Y por eso entonces, hoy tenemos con nosotros a Yesenia Ibarra, ella es psicóloga clínica infantil, adolescente y de familia. Tiene experiencia de 13 años acompañando en procesos emocionales y familiares, pero pues voy a dejar que ella les cuente un poquito más para que la conozcan. Hola Gina, ¿cómo estás? Espero que todos estén muy bien. Qué alegría poder compartir este espacio con ustedes. Inicialmente me gustaría agradecer a Gina por la oportunidad de poderlos acompañar en este espacio, donde vamos a construir diferentes ideas, desde la experiencia, desde el conocimiento, desde el amor también, y desde todo lo que hemos podido compartir durante estos años con diferentes personas, ¿no? Que realmente no tenemos un manual exacto para seguir un paso a paso, pero sí podemos tener ciertas herramientas que nos pueden ayudar mucho. De mí les comparto que soy de un departamento en Colombia, del norte de Santander. Actualmente estoy en Bogotá, hace ya varios años donde he hecho toda mi experiencia. Soy mamá de un niño de 11 años, también tengo una mascota con la que llevo 13 años y pues una de las cosas adicionales, aparte de toda la parte profesional, es el amor y el respeto por todo ser sintiente. Creo que es una de las características que también tengo como persona y como profesional y terapeuta, pues ha sido maravilloso acompañar muchas vidas en diferentes escenarios. Hoy tengo la fortuna de estar con ustedes y deseo de corazón que lo que podamos construir entre Gina y yo sea de mucho provecho para todos sus procesos, que sea un espacio cercano donde se puedan sentir identificados y podamos construir diferentes historias aquí. Muchas gracias. Pues sí, Yesenia, nuevamente gracias por estar acá con nosotros hoy. Digamos, hay algo que conversábamos días antes que estábamos como organizando este episodio que me parece genial y es que, digamos, tú no solo has apoyado a diferentes personas de diferentes edades en esto, ¿no? Sino también, digamos, que algo lindo y que, digamos, fue casualidad porque no lo planeé así, es que tú también lo viviste, ¿no? Y qué Así es. interesante porque siento que cuando uno lo vive, digamos que puede conectar más desde qué lugar tal vez se pueden estar esos jóvenes que tal vez están como en ese momento de qué será mejor, empleado o emprender. Entonces me gustaría como para arrancar que tú nos dijeras, bueno, este tema de orientación vocacional, ¿cómo has notado que tal vez lo perciben las personas que van a tu consulta y a otros espacios que digamos tú brindas?
siquiera saben qué es, qué no es, cómo ha sido todo este tema de las personas que se acercan a ti por este tema. Bueno, inicialmente, como decía Gina, en algún momento también estuve en los dos lados, siendo también una persona con un contrato, con ciertas condiciones, parámetros y cumplimientos, con mucho crecimiento también. Y también actualmente estoy del lado del emprendimiento, que es donde realmente en este momento me dedico. Pero pues iniciando con lo que tú decías ahorita, con las personas que llegan a nosotros, ¿no? Con diferentes preguntas, hablando no solamente de los adolescentes, también de sus padres, ¿no? Y a veces también de adultos, porque hay adultos que deciden o eligen cambiar de carrera o cambiar de camino, pero algo que he notado en las 3 personas que asisten es que hay muchas emociones allí en el ambiente, ¿no? Está el miedo, la incertidumbre, la angustia, la esperanza, ¿no? Porque todo esto se basa en la toma de decisiones. Y estas decisiones muchas veces requieren de una orientación. Muchas veces las personas sienten y tienen claridad sobre lo que quieren, en lo que se quieren desempeñar. A veces nos falta es un poco de validación emocional, de seguridad en sí mismo, para poder dar el paso, ¿no? Entonces, cuando estamos en el escenario que trabajamos para otras personas, nos sentimos un poco más acompañados. Sabemos que hay un líder allí, un equipo de trabajo y con el cual nos podemos acompañar, podemos consultar una decisión, pero cuando ya estamos del lado del emprendimiento es donde necesitamos tener mucho reconocimiento y mucho criterio de lo que yo quiero ser y a dónde yo quiero llegar. Entonces, realmente lo que he podido notar en la mayoría de las personas que asisten es un sinfín de emociones, ¿no? De preocupaciones y de miedos, las cuales son importantes de explorar, escuchar, reconocer, ¿no? También como identificar, bueno, no solamente las personas antes de conseguir un empleo, la misma entrevista les genera mucho miedo, pueden tener mucho conocimiento y pueden tener cierta experiencia, pero siempre el ser evaluado nunca será fácil. Entonces, desde allí empiezan diferentes emociones que es importante que las personas empiecen a reconocer, a identificar y a ubicar, ¿no? ¿Dónde la siento también y qué siento, qué necesito en este momento? Para que asimismo puedan conectar su sentir con esa proyección y todo lo que consideran valioso para ellos en su quehacer, ¿no? Sí. Bueno, tú, digamos, conectando con lo que nos decías ahorita, Yesenia, eh, Ajá, hay algo pues cuando yo me planteé estos espacios, yo te contaba, bueno, en parte es por una asesoría vocacional que yo abrí el año pasado, me di cuenta, venga, de este tema, como que hay ciertas confusiones, ¿no? No se tiene claridad de que pues esto va más allá de unas pruebas que se hacen, así ¿no? es. Pues que las pruebas claramente son importantes. Eh, y conversando un poco de este tema y pues revisando un poco de las cosas que como que iría a hablar en cada uno de esos episodios, incluyendo este, me acuerdo que una persona con la que grabé un episodio, un psicólogo, me decía, Gina, también sería bueno que revises un poco el tema de esas expectativas y esas presiones que hay. Me gustaría preguntarte a ti, ¿tú sientes que tal vez enfocándonos exclusivamente, digamos, cuando esos jóvenes van con su papá, con su mamá a consultarte de este tema y digamos, tienen como esa confusión, tú sientes que tal vez por parte de la familia hay ciertas expectativas un poco lejanas a la realidad, digamos, que están viendo con su hijo y por eso tal vez caen en ciertas presiones en este tema vocacional con sus hijos o tal vez no. Sí, tiene mucho que ver lo que tú mencionas en los procesos de orientación vocacional. Como tú decías, si bien es cierto, las pruebas son útiles, no es lo único, ¿no? Entonces, ahí hacemos un trabajo integral, incluyendo la familia, que es la red de apoyo, ¿no? Que siempre está ahí, que es súper importante para muchos momentos que se transitan bien sea en un proceso universitario, bien sea en un inicio laboral o en un emprendimiento muchas veces. Las expectativas son importantes tenerlas en cuenta porque muchas veces los padres van con el deseo de que sus hijos, muchas veces no, por lo general, de que sus hijos tengan una vida mejor, ¿sí? De que sus hijos logren muchas cosas que de pronto en nuestra época o en la época de los padres fue un poco más difícil lograr. Entonces, cuando a veces ellos tienen una gama de oportunidades para ofrecer, se inicia como ese momento de expectativa y de elección por parte de sus hijos.
Entonces allí hay como, a veces cuando los chicos tienen es que hay diferentes procesos, ¿no? A Mm, veces los adolescentes tienen un sinfín de opciones y realmente entre más opciones a veces tengamos, a veces hay más confusión. O a ujú, veces las opciones son una, dos, tengo esta opción, y pues se estrecha más el camino. Entonces sienten que de pronto es más fácil decidir. O a veces es como una dicotomía, o blanco o negro. Entonces genera como decía al principio, despierta muchas emociones y también a veces existe la comparación, ¿no? En algunas familias. Entonces, bueno, vengo de una familia, con todo el cariño y el respeto menciono, bueno, nuestra profesión. Vengo de una familia donde donde mis familiares han sido psicólogos, psiquiatras, entonces yo creo que el camino por ahí, o odontólogos, bueno, la sí, profesión que de pronto elijamos, mi hermano mayor es, no sé, un psicólogo muy reconocido, creo que es mi oportunidad también de seguir el camino, el legado, o a veces también nos olvidamos de que cada persona funciona de una manera diferente, ¿no? Entonces ahí la comparación, a veces la expectativa, también el miedo, ¿no? Porque lo que uno como padre menos quiere es que sus hijos sufran. Entonces, pero hay momentos en que ellos necesitan decidir y que estas elecciones se basen en aquello que los hace felices, ¿no? Porque asimismo, pues pueden sostener la profesión que decidan, ¿no? sí. Y sí, muy valioso eso que dices, porque sí, digamos que no lo había pensado, pero sí, sí es cierto eso que dices que, claro, pues, si yo vengo de una familia en la que todos han tenido, digamos, han estado en ciertas profesiones, llámese que, no sé, todos los familiares han sido del área de la salud, entonces hay médicos, hay psicólogos, hay psiquiatras, hay enfermeras, en fin. Y por ejemplo, digamos que yo dijera, bueno, quiero estudiar algo relacionado a eso, pues claro, sería la gloria para esa familia. Pero si yo les digo y me quiero salir como de la caja y digo, no, Ajá, yo, por ejemplo, quiero dedicarme a la pintura, ¿no? ujú, Porque es algo que me gusta y demás, eh, podría llegar a ser un poco más fuerte esa presión cuando quiere como ser algo diferente, ¿no? Y digamos, escuchándote, yo recordaba que incluso en mi caso, cuando yo digamos, le dije a mis papás que quería ser psicóloga, pues bueno, nunca había habido una psicóloga en la familia de ninguno de ellos dos, pero me apoyaron. Me dijeron, bueno, averigua en dónde hay y ahí vamos viendo opciones. Pero cuando le dije a la familia de mi mamá, eso fue como como si fuera la cosa más grave del mundo, porque, porque decían, pero ¿cómo así? ¿Por qué no estudias más bien otra cosa? Y estuvieron con ese tema un tiempo hasta que vieron que era en serio y yo pasé, les conté que llevé los papeles y todo. O sea, hasta que fue oficial, ¿no? Y yo sí debo aceptar que cuando uno sí está en un ambiente familiar en el que hay presiones, a uno de hijo no le mm, dan ganas de contar más del tema. Yo a ella no les volví a contar más de cuando estaba averiguando en universidades, en qué les estaba como mirando y demás. Pero con mis papás sí, porque sentí como sí, ese respaldo, ¿no? Y claramente como no había sí, presión. Entonces yo creo que a propósito de eso que tú dices, pues sí sería bueno como decir que, pues primero el hijo de uno no es una extensión de uno. ujú, Y tal vez por cosas de la vida yo quería, no sé, dedicarme a cierta profesión y por X no, en ese momento no se pudo, pues revisemos hoy en día si yo hoy puedo hacerlo, pero no le demos casi que eso a ese hijo para que lo haga porque puede que no le guste. Puede que incluso lo haga solo por complacerme y no es sano, porque pasaría unos años en una carrera que no le gusta, me entrega el cartón porque quería ponerme a mí feliz, porque conozco casos que así pasa, y luego sí se pone a estudiar lo que quería, pero invirtió un tiempo haciendo algo que no le gusta. Qué feo eso. Eso es como si a mí me obligaran a comer algo que yo detesto. Pues puede que porque estoy con alguien que yo quiero mucho lo haga, pero no va a ser una sensación agradable. Entonces, sí me parece como importante eso que nos dices. Yesenia, entonces, miremos un poco el tema de ser empleado, ¿no? Digamos ujú, que antes de que todo este tema digital fuera tan fuerte, pues digamos que esa ujú, era la normalidad, digamos que del 99% de todas las personas del mundo, ¿no? ¿Cómo podría verse ser empleado para tal vez esas familias que están escuchando esto y no saben cómo orientar a ese hijo?
y tal vez qué ventajas podría llegar, digamos, a tener. Eh, digamos, ¿qué podrías decirnos como de eso, Yesenia? Bueno, muchas veces cuando nosotros nos ubicamos como empleados o como colaborador de una empresa o de una institución, nosotros hemos venido creciendo con la idea de que ser trabajador para alguien o para alguna entidad es estabilidad, ¿sí? Entonces, en mi experiencia, trabajé en algún tiempo con colegios y realmente es un escenario donde uno adquiere mucha experiencia. Sin embargo, cada noviembre todos quedamos a la espera de si hay renovación y si volvemos, ¿no? Entonces, pero por lo menos durante todo un año sabemos que tenemos una estabilidad, por lo menos, y eso pues nos permite sentir que tenemos una garantía. ¿Qué pasa con el ser humano? Muchas veces nos da mucho temor lo desconocido, como lo que Mm, hablábamos ahorita de las empresas de las familias, perdón, que de las familias que tienen como todos en el área de la salud o todos en el área del derecho, ¿sí? En diferentes ramas. Entonces, nos da miedo lo desconocido. Entonces, nos preocupa esa zona nueva donde no tenemos contactos, a quién le vamos a recomendar su hoja de vida si en esa área no conocemos a nadie. Entonces, muchas veces nos acompañan como esas preocupaciones y de sentir el riesgo de que las cosas de pronto no vayan a funcionar. Entonces, cuando estamos bajo un contrato o sobre un proceso ya que consideramos que es más estable, nosotros sentimos que evitamos los riesgos. Entonces, aquí estoy más, es una zona más segura, es algo más tranquilo, aquí tengo algo más fijo, más estable. Y dentro de esas esferas hay mucha, como les compartí de mi experiencia, hay mucha oportunidad de conocer cómo funciona un proceso, cómo funciona, cómo puede pensar un líder o un jefe, ¿no? Porque si en algún momento nos convertimos en uno, entonces, ¿qué tan bueno es poder haberlo vivido, ¿sí? Entonces, lo que pasa es que actualmente el mundo laboral, como decía Gina, cambió. O sea, desde que tuvimos el tiempo de pandemia, donde todos nos reinventamos para acercarnos. De hecho, para nosotros los psicólogos eran muy pocos, de hecho, muy pocos los que hacían terapia online. Sí ha existido siempre, pero no es como ahora. Y no mm, solamente de parte nuestra, nosotros siempre abiertos y dispuestos, pero ¿qué tanto es para un consultante hacer este proceso? Entonces, claro, todas estas innovaciones nos llevaron a recorrer nuevos caminos. Y es por eso que nuestra juventud, todos estos chicos adolescentes, tuve una conversación con un adolescente que me decía decía, yo quiero apoyar lo que quiero hacer con marketing, con diferentes ideas, pero yo tengo claro lo que yo quiero, en lo que yo me quiero dedicar. Y claro, al principio, cuando se es muy joven, eh, hay mucha, hay muchas áreas que no hemos recorrido o conocido. Entonces, hay miedos, hay preocupaciones. Ahí por eso la importancia de tener estas conversaciones respetuosas, donde podamos realizar una escucha activa. Bueno, ¿con qué sueñas tú? ¿Cómo te ves tú? Porque cuando tú tienes claro cómo te ves o cómo te quieres, qué quieres lograr, tu criterio te va llevando a sortear los obstáculos. Entonces, sí es muy cierto que el tema laboral pues nos ayuda. Afortunadamente hoy podemos tener la ventaja de que tenemos trabajos híbridos también, ¿no? Que no es mm, solamente virtual ni presencial. Y todo esto nos ha llevado a ser muy creativos y muy recursivos. mm. Y digamos, eh, escuchándote me acordaba que justo yo escuchaba que entrevistan a un, creo que un psicólogo hace como algunos meses y decían que, digamos, las generaciones de ahorita que ya salen, digamos, de estudiar alguna carrera, eh, duran poco tiempo en un trabajo, no porque Ujú, los despidan, sino porque muchos de ellos voluntariamente deciden irse, porque esa, si bien antes, lo que tú dices, esa estabilidad de ese empleo, digamos, salgo, no sé, eh, ya pongo un pie afuera de donde me formé como economista, por decir algo, y al día siguiente pongo un pie ya en la empresa y de ahí hasta que se jubilara una persona, ¿no? Era la mirada que se tenía antes por la idea de estabilidad que tú decías. Pero ahora digamos que hay jóvenes que ese trabajo de toda la vida, por decirlo de alguna manera, esa idea de estabilidad, de pocos retos, que no estoy diciendo que sea mala, pero pues digamos que si uno ya lleva X años en un ujú, trabajo, ya más o menos sabe ciertas eventualidades que van a, ujú. que, que van a pasar. Digamos que
Si acaso, por ejemplo, los que trabajan, por ejemplo, en el área de la salud en un lugar como urgencias, pues ahí digamos que cada año será muy distinto, pero hay otros trabajos que sí tienen una normalidad que es casi que muy, muy estable, ¿no? Y pasan pocas cosas, digamos, como que se salgan de esa normalidad. Y hoy en día hay jóvenes que eso como que no les llama la atención, porque ya Sí, luego de ciertos meses como que ya no hay un desafío, por decirlo de alguna manera, ¿no? sí. Y entonces, voluntariamente muchos están saliéndose de los trabajos que tenían o para, digamos, o para emprender o para saltar a otro empleo, ¿no? Ujú, Precisamente ujú. porque la idea que antes les gustaba a las generaciones pasadas de esa estabilidad, hoy en día es algo que a los jóvenes no les llama la atención, precisamente porque no pueden como probar cosas, que es hoy en día como lo que Sí. les llama más la atención y pues gracias al mundo digital se dan cuenta que pues sí es posible como probar esas cosas. Me gustaría entonces, por eso preguntarte, Yesenia, miremos la otra cara de la moneda y es, como yo decía al inicio, la ventaja que tenemos contigo sin planearlo es que tú pasaste, digamos, tú hiciste Ujú, esa transición y pues digamos en mi caso también. Miremos la cara entonces de emprender. ¿Cómo puede verse emprender? Eh, ¿Qué ventajas puede tener? Digamos, yo te digo una y de ahí, digamos, nos das tu opinión. Yo creo que una ventaja que puede tener que fue algo, digamos, por lo que a mí me comenzó a enganchar, es que yo el último empleo que tuve fue en un lugar donde hacíamos consulta externa, ¿no? ajá, Y llegó un momento en el que ujú, habían ciertas ideas que yo tenía como para trabajar eh, digamos, con los pacientes que había ya, eran crónicos, mujeres en embarazo, pero yo quería hacer también unos talleres, aparte de esas dos poblaciones, con familias, y se los planteé. Y prácticamente al ejecutar esa idea me dejaron sola, ¿sí? Y pues claramente como me dejaron sola haciéndola, pues no hubo buena comunicación de los espacios, a pesar de que la estructura funcionaba, ¿no? Yo entonces luego ese taller lo volví, digamos, un plan, por decirlo de alguna manera, de 6 sesiones para cuando llegaran personas que les tocaba hacer un proceso para recuperar a su hijo, porque ICBF, que pues es la entidad que acá en Colombia, digamos, busca restaurar los derechos de infancia, o como la llaman en su país, digamos que les quitaba a sus hijos para hacer todo el proceso de restaurar los derechos de los niños y tenían obligatoriamente que ir a psicología. Entonces yo cogí eso de excusa porque no podían faltar y lo que no pude hacer con los talleres lo hacía con ellos. ok, Pero llegó un punto en el que, digamos, yo tenía otras ideas y se las proponía a ese lugar donde estaba y siempre me estrellaba con una pared. Gina, pero es que esto no lo haces tú, Gina, pero ¿por qué esto, Gina? ¿Por qué? Y digamos, cada vez que yo buscaba salirme del esquema que sí, tenían, ¿sí? Siempre había un choque, ¿sí? Entonces yo pensaba, venga, qué triste porque yo quiero como innovar con algo, si ni siquiera lo he probado, ¿cómo van a saber que no funciona? Y las pocas veces que lo hacía, sí había cierto reclamo hacia mí que por qué hacía eso, ¿no? ujú, Entonces, como por hacerlo distinto. Entonces, sí hubo un momento en el que en mi caso, yo ya llegué a un punto en el que me fastidié, me cansé, porque yo decía, bueno, si no fuera por esas personas, yo podría hacer todo lo que quisiera, claramente, pues digamos, dentro de la ética, ni mucho más faltaba, pero con las familias, que era como sí, ya, yo ahí me he dado cuenta que pues era como con la línea que me quería ir, pero está estas en la mitad y no me dejan, ¿sí? Eh, claro, es difícil. y era frustrante, Mm, porque las pocas veces que lo hacía, a veces sin consultarles, funcionaba y las familias se enganchaban más y les gustaba y porque era diferente, ¿sí? Entonces, hubo un momento en que por situaciones administrativas y demás pasó algo y eso me obligó a digamos, a replantearme, bueno, seguir aquí o no. Yo pensaba, pues si yo no sigo aquí, yo podría
dejar volar más mi creatividad y lo único que Ujú. pasaría es que puede funcionar, a veces no, ¿sí? ¿Qué de malo tendría? Entonces, yo salí de ahí precisamente a probar todas esas cosas que me dijeron que no, y no voy a decir que todo salió perfecto, no, hubo algunas estrelladas que me pegué, pero pude ir haciendo ajustes en la marcha, ¿sí? No había casi Sí, que alguien que no me permitía ni siquiera probar. Entonces, yo siento que la creatividad es una parte que se potencializa mucho más. No estoy diciendo que en un sí, empleo no se pueda desarrollar, pero en un empleo como normalmente tú firmas un contrato, ¿no? Ahí hay ciertas funciones y hay jefes directos que literal se casan con eso que está en el papel y no dejan que te salgas de ahí nada, porque lo ven como casi que si fuera un delito, si fuera algo terrible, ¿no? A pesar de que sean cosas buenas. No les gusta que propongas, no les gusta que tú quieras incluso ni siquiera ascender, porque en mi caso yo pensaba, bueno, aquí ya llega un punto en el que llega un techo, no me van a dejar salirme de ahí. Yo sí pude ver cómo la creatividad pudo desarrollarse más en mi caso cuando yo decidí emprender. sí. De nuevo, hubo cosas que no Sí. funcionaron y habrá cosas que no Sí. funcionen hoy y que mañana haga y no funcionen, pero sí puedo ir haciendo mejoras en la marcha, ¿sí? Entonces, ese es como un plus que yo le veo a emprender, porque ya de casi que uno es dueño como de cómo manejar las cosas. Sí, Pues sí. ahí uno poco a poco se va rodeando de personas porque pues digamos es algo que poco a poco yo he ido haciendo y me imagino que tú también, Yesenia, pero sí siento que uno tiene como más el control de desarrollar más eso que uno quiere como para aportarle a los demás desde su propósito, desde su profesión. ¿Tú qué otras, digamos, ventajas, Yesenia, le ves al tema, digamos, de emprender? No sé si compartas el tema de la creatividad o no. Sí, claro, totalmente. Es donde nosotros necesitamos ser muy recursivos. Yo pienso que ahí enlazando con lo que tú decías, en nuestras experiencias laborales, estuvimos, vimos muchas situaciones donde sentimos como ciertos límites, ¿no? Ciertos límites que no podíamos, y imagino que para ti no debió ser fácil, sobre todo porque tenemos un sinfín de ideas que podrían ayudar a las personas y podría llegar a mucha más gente. Y pues ahí sentimos un poquito de frustración también, ¿no? Entonces Sí, pienso que emprender nos trae muchísimas ventajas también. Aquí más que decir cuál opción es mejor, o sea, aquí lo más importante es empezar a, a revisar las habilidades socioemocionales con las que contamos para empezar un nuevo proyecto de emprendimiento. Porque como tú decías ahorita, uno no siempre acierta al no, principio. O sea, se cometen errores, entonces, hay ¿qué es lo que viene? Entonces, más que ser una idea de negocio o de emprendimiento, habría que preguntarnos si estamos desarrollando herramientas para nuestros hijos y nuestras hijas, herramientas emocionales y habilidades de vida para sostener un emprendimiento, también mm, para sostener un empleo, porque allá tenemos que cumplir un horario de sí, entrada, de salida, tenemos unos objetivos, un trabajo en equipo, donde hay que cumplir con unos objetivos. Entonces, ahí una parte central, bien sea cualquiera de los dos caminos, construir estas herramientas y esas habilidades para la vida, para enfrentar. Pero en el caso del emprendimiento, como decía Gina en su momento, cuando yo tomo la decisión también de agradecer el lugar donde estaba, donde aprendí muchas cosas que a la final se fueron conmigo, muchas de ellas. Sé que dejamos huellas, pero la otra parte se va con nosotros. Entonces es ahí donde nosotros toda esa inversión de tiempo y de sacrificio y de madrugadas y de trasnochadas, porque a veces queremos pues cumplir con objetivos. Entonces es allí donde uno dice, bueno, yo creo que yo cumplí el ciclo acá, como mm, dice la canción, no eres tú, soy yo. Entonces te agradezco mucho y es donde nosotros miramos el punto de partida. ¿Sí? No lo hice a una edad tan temprana como los adolescentes de los que estamos hablando ahorita, pero sí vi que esta es la era de esa posibilidad también, ¿no? Para poderla aprovechar. Entonces, ¿qué podemos empezar? Y dentro de lo que tú decías ahorita, dentro de las ventajas de poder emprender, primero hay que es muy bueno porque tú ejerces una labor de autoconocimiento muy grande, porque es sí, donde tú empiezas a conocer tus límites, tus mm, verdaderos límites. Tú dices, bueno, esta semana, cuando tu emprendimiento empieza a fluir,
Al principio no siempre te van a decir que sí a lo que tú vas a proyectar y a presentar. Y es ahí donde hablaba de la parte emocional, porque vamos a tener, el proceso no siempre va tan rápido, a veces nos van a decir que no, que vamos a verlo como un rechazo, nos va a generar incertidumbre. Entonces ahí es donde nosotros empezamos a autoconocernos. Esa es una ventaja muy grande, porque tú normalmente cumpliendo objetivos, labores, porque aparte de que a veces no te dejan ser lo que quisieras ser, te llegan unas funciones que sientes que no van contigo. Entonces tú dices, bueno, Sí. yo creo que aquí me estoy yendo por otro lado y empiezas tú a desmotivarte. Ujú. Porque también en algún momento conversaba, porque hay otro lado, aparte de los hijos de los padres, está el empleador, ¿no? Conversaba Mm, con una persona y me decía que es muy difícil ahorita que la gente dure en las empresas y porque las personas ya empiezan a tener otras habilidades y otros deseos, ¿no? Sin decir que no necesitamos que, obviamente, hagamos personas que hagamos trabajo en equipo y logremos potencializar muchas cosas. Entonces, volviendo a las ventajas, una de ellas para mí es que tú te empiezas a autoconocer, empiezas a tener como ese tiempo para ti de sentir la incertidumbre, sentir el miedo, sentir la soledad también, porque, por ejemplo, nosotros los psicólogos, en mi caso, que estoy en la práctica clínica privada, muchas veces tú normalmente estás en un proceso, como mencionabas tú ahorita, tú consultas con tu compañera. Entonces, hay maneras de construir, porque también podemos construir una comunidad pequeña donde nos podamos acompañar y podamos crecer, que es lo que más o menos nosotros realizamos con mi ujú. equipo de compañeras. Entonces, obviamente con autorizaciones y demás para hacer toda la parte ética, si llegamos a necesitar de pronto una asesoría y demás, porque la idea es esa, ¿no? Tú te empiezas a conocer y empiezas a ver tus límites. Otra habilidad que creo, otra ventaja hablando desde la parte personal, es que empiezas a desarrollar tolerancia a la frustración, Uy, sí, ¿sí? totalmente. Claro, Uy, empiezas a tener tolerancia a la frustración porque los procesos no son como tú quisieras que fueran, ¿no? Y realmente, pues, cuando uno está en un emprendimiento, él no crece solo, necesita mucha motivación y es ahí donde nosotros nos retamos. Y también empezamos a desarrollar una capacidad enorme para sostener momentos difíciles, que sí. normalmente tú en una empresa, pues dices, eres solidario con tu empresa y que pesar que las ventas o si es en un colegio, las admisiones no han estado como deberían estar, pero tú no lo asumes de frente. Tú lo Mm, asumes desde, ay, mira, mejoremos lo que hacemos, estrategias, pero no lo asumes de frente. Pero cuando tú empiezas a emprender, tú sí empiezas directamente a ver. Yo lo miro como una ventaja en cuanto a lo que te hace descubrir en ti, sí. pero no podemos desconocer que también hay momentos donde se sufre. ¿Qué otro factor tú empiezas a desarrollar en el emprendimiento? La disciplina y la constancia. Mm, Porque propio jefe y tú eres la persona que lidera tu proceso, necesitas organización, necesitas hábitos, necesitas perseverar, recurrir a un lado, al otro, eres estratégico, revisas, inviertes, me voy a meter a esta comunidad, a este club, a ver qué herramientas puedo tener. Entonces tú empiezas a ser muy constante y disciplinado. Pero también hay días donde tú estás desmotivado, porque resulta que hiciste una serie de cosas y no viste el resultado que esperabas. Entonces es ahí donde tú, con o sin motivación, eres disciplinado, igual lo haces, porque ya tienes un hábito. Entonces, por eso es importante que a nuestra adolescencia le empecemos no a cuestionar, independientemente de lo que quieran emprender y vender una idea de negocio, más que cuestionarla, es escuchar y mirar qué habilidades hay allí, no como desde el juicio, bueno, ¿y usted sí está listo para enfrentar una pérdida? ¿Usted sí está listo para que le digan que no? Sí, realmente a veces es muy, ahorita en el Día de la Mujer, llegó en la portería donde yo vivo un chico y estaba vendiendo donas, ¿no? mm, Entonces, y él me dijo, yo voy a la universidad, estudio mercadeo y estoy empezando con este emprendimiento porque, y te contaba la historia, o sea, no era sí. solamente comprarle unas donas, él te estaba contando su proyección Ujú, y probablemente tú lo verás en cosas más grandes, porque no es solamente, no nos quedemos como que, bueno, ¿y va a vivir de las donas? Entonces él te contaba, entonces rompí este esquema, pararme al frente de la gente, a que te digan, no, gracias, hay gente que ni siquiera te mira, ¿no? sí. Entonces, que es otro reto. Y te lleva también a tener una educación financiera básica, ¿no? O sea, Mm, mínima, la debemos empezar a tener porque tus ingresos empiezan a ser de diferente forma, en diferente cantidad, en diferentes tiempos, a veces a diario, a veces semanal, a veces mensual.
y tú tienes una supervivencia que cuidar y un proyecto que crecer, ¿no? Que es como la idea. Entonces, pienso yo que permite desarrollar muchas habilidades como ser humano y muchas capacidades, sobre todo también de adaptación, porque no siempre todo sale como uno espera y uno necesita reinventarse. Y a propósito de las expectativas que te contaba al inicio, Yesenia, siento que aquí también se ven a prueba mucho esas expectativas, ¿no? Porque, Sí, digamos, al emprender, todo en un papel se ve hermoso, ¿no? Que yo lo haga en una sí. diapositiva, en una presentación, se ve lindo, en un Ujú, video, en una foto. sí. Si es, Ajá, digamos, algo, un negocio con algo físico, con un producto físico. Pero a la hora de la verdad, cuando uno casi que quiere buscar un poco conectar con quiénes son su audiencia, digamos en la tuya, en la mía, en las familias, en el caso de otra persona puede ser como el chico, los que quieren, digamos, comer ujú, algo, eh, en fin, dependiendo, digamos, el bien o servicio que ofrezcan, hay una distancia, ¿no? Porque si bien puede que ya tal vez yo tenga claro, venga, yo quiero servir a este tipo de personas, a esta población, cuando uno se expone a compartirles lo que uno ofrece, ahí tal vez uno se da cuenta cosas que está haciendo bien, cosas que hay que trabajar. Y hay que decirlo, y yo en esto voy a ser muy sincera y lo voy a decir sin filtro, digamos a título personal en mi caso. Y es que es un desafío bastante para el ego, ¿no? Porque, claro, uno desde su ego cree, ay, sí, lo que yo ofrezco es maravilloso, es muy lindo y todos lo van a querer. En el mundo ideal pasa eso, en la mente de uno. Pero en el mundo ujú, real, eh, tal vez para lograr conectar con esas personas habrá unos fracasos, sí, habrá tal vez momentos en los que me frustré, habrá tal vez expectativas que no se cumplieron. Y no por ujú, eso significa que no valga la pena. Simplemente tal vez hay así que es, hacer mejoras. Yo incluso les digo por experiencia que ahí es cuando uno se da cuenta que uno tiene que asesorarse. Tal vez si el tema financiero me cuesta, venga y busco quién me pueda asesorar en ese tema. Tal vez si, correcto, no sé, si a mí me cuesta, como le costaba hace un tiempo a una amiga, el tema digital, venga y me asesoro en alguien que conozca eso, como para poder poner mi emprendimiento ahí en redes sociales, por decir algo. Ahí uno se da cuenta como cosas que tiene que trabajar y ahí uno tiene que salirse un poco de ese ego y tener la humildad suficiente de decir, venga, no tengo por qué saberlo todo, ¿no? Porque así a veces uno ve en redes sociales como TikTok que sale un video que a mí me da mucha risa porque es verdad, cuando uno inicia, dice, bueno, la contadora y salgo yo, ¿no? Con la calculadora. Ay, la recepcionista y salgo yo con un teléfono. Y todos los cargos soy yo, ¿no? sí, Llega un punto en el que uno sí tiene que darse cuenta, venga, es que yo no tengo que saber todo, primero porque a uno no lo forman para saber qué de contabilidad, ujú, qué tema digital, qué de esto, qué de lo otro, no, qué tema visual, no, pero uno sí ahí poco a poco tiene que saber como de quién rodearse porque ahí vuelve a tenerse ese trabajo, digamos, en claro, equipo. Yo siento que una de las cosas que uno puede hacer que lo pueden frustrar demasiado es creer que uno va a poder sostener con felicidad, dedicarse una vida entera a emprender y hacer uno todo solo. No, no, porque eso ujú, primero es desgastante, sería sí, muy desgastante. Y segundo, no va a permitir que se pueda crecer, porque si todo depende de mí, ¿qué pasa si yo me enfermo? ¿Qué pasa si me voy de vacaciones? ¿Qué pasa si, no sé, si hubo un festivo? Que pasa mucho en Colombia, ¿no? ¿Sí? ¿O qué pasa si, por ejemplo, no sé, claramente, hay un trancón y resulta que no puede llegar al trabajo? Uno, hasta por eso es bueno que haya una red. Llámese, por ejemplo, si yo tengo un consultorio, pues una red de profesionales con los que pueda apoyarme cuando necesito remitir para otras cosas. Llámese si así tal es, vez, no sé, yo tengo un negocio en el que vendo donas, eh, tal vez, no sé, hacer alianzas con negocios que vendan otras cosas para que juntos ujú, vendamos sus productos en mi negocio y los míos en su negocio, no sé. ¿Sí? Y ahí uno se da cuenta que pues ahí va construyendo poco a poco esa red, sino que antes en el empleo uno ya entraba a ser parte de una red que ya estaba conformada, ¿no?
porque ya Ajá, está, digamos, las otras personas que trabajaban en los otros cargos con las que uno se apoyaba. Aquí pues toca comenzar a armarla de a poquitos. Eso es como cuando sí, yo pienso que es como cuando la araña poco a poco va armando la telaraña, pues no llegó ella, se hizo en un rincón de la casa y ya estaba la telaraña, ¿no? Le tocó de a poquito ahí ir cosiendo, pues así toca cuando uno comienza a emprender y ir ahí claro. como tejiéndola poco a poco y darse cuenta que Ujú, uno no puede saberlo como todo, porque ahí sí es una prueba bastante grande como para el ego pues uno tiene que tener expectativas realistas, no claro, se va a poder hacer todo y no se va a poder hacer todo bien. Si yo, por ejemplo, soy psicóloga eh, y se los digo muy sinceramente, y a mí no me gusta el tema numérico, que yo trate de hacer el sí, tema de la contabilidad, eso nos pasa mucho. puede que lo saque luego de quién sabe cuántos momentos de estrés, pero ese tiempo podría más bien dárselo a que alguien me asesore en eso, que esa persona se dedique de lleno a eso, y más bien yo podría invertirlo en cómo poder corregir cosas que van más de lo que yo sé hacer, ¿sí? Sí. Entonces, no sé ahí, Yesenia, ¿tú qué piensas? Es así, nosotros no crecemos solos, Sí. necesitamos de todas las personas, eh, realmente para crecer. Uno, dentro de mi camino, dentro del emprendimiento, aparte de la práctica privada, de los talleres, también creé un vacacional en diciembre para preadolescencia. Entonces dije, bueno, diciembre el trabajo, las personas no siempre continúan las mismas en procesos de terapia o ya lo han culminado o hacen una pausa por las fiestas y demás. ¿Y qué quedamos haciendo nosotros en ese tiempo? Yo creé un vacacional terapéutico, un taller terapéutico en vacaciones para preadolescencia. Entonces, y basado en el arte, en diferentes cosas, entonces uno no puede hacerlo solo. Y busqué un área que me complementara, precisamente no otra terapeuta, no otra psicóloga, sino una profesora. Entonces, con la profe nos dimos una estructura pedagógica muy valiosa y es ahí donde nosotros necesitamos del otro. Y no solamente de las áreas profesionales como financieras, también cuando tú decides hacer empresa, también necesitas un abogado que te asesore en contratación, bueno, fin de cosas. Pero también necesitas una red familiar saludable, Mm, porque ahí me voy a devolver un poquitico al principio, cuando tú decías que cuando uno va a decidir elegir una carrera, como lo que viviste con tu familia, muchos de nuestros adolescentes quieren una carrera, por ejemplo, el derecho, que requiere mucha lectura, mucho estudio, todas requieren compromiso, pero hay unas que requieren unas pautas diferentes a nivel cognitivo. Pero mm, resulta que nuestro adolescente académicamente sus notas nunca fueron tan altas. Más bien, a veces hubo temas básicos o incluso dificultades académicas, pero le encanta derecho o bueno, otra carrera que realmente requiere mucha lectura, como la nuestra también. mm, Entonces, muchas veces los límites, o sea, nosotros como red familiar decimos, no, pero ¿usted será que sí va a poder con esto? ¿Será que usted sí se va a sentar a leerse un libro así de grueso con la norma, con las leyes, con todo lo que esto implica? Yo no lo veo a usted ahí trasnochando, yo no lo veo porque muchas veces nosotros se nos hace fácil sacar una regla verbal. Yo me acuerdo que eso pasaba, esto hacía, entonces, y pensamos que todo derivará en lo mismo. Pero mm, aquí ahí viene algo fundamental y es que podamos ser ese apoyo, aparte de todas las entidades que nos pueden acompañar, de creer en el proceso, ¿sí? De acompañar con esos límites sanos, porque muchas veces la gente dice, bueno, este es mi nuevo emprendimiento y le dice como con timidez, pero en el fondo tú no sabes si está esperando que le digas, oye, cuéntame, ¿qué tal es ese emprendimiento? ¿Dónde lo viste? ¿Qué te gusta de esto? ¿Te gustaría llevarlo? ¿En serio te parece importante? O sea, así probablemente no sea ese el que lleve a cabo, pero tú empiezas a tejer confianza con adolescencia, se empiezan a sentir vistos, ujú, reconocidos como personas importantes y que pueden aportar mucho. Entonces, como decía Gina ahorita, dentro de las ventajas también que tenemos de emprender es que desarrollamos autonomía. ¿M? mm, Con disciplina, sí, no es una libertad sin límites, sino mm, con disciplina, pero tenemos una autonomía y es ahí donde como familia necesitamos, aparte de todas estas áreas, necesitamos tener esa red de apoyo familiar que nos permita emocionalmente ayudar a nuestros jóvenes
a reconocer, validar y identificar lo que sienten, pero que también se sientan apoyados ante esos momentos de ansiedad. Y si esto no sale y ya me metí en esto, yo creo que la embarré, mejor dejo eso así, así pierda lo que invertí. Entonces es ahí donde nosotros necesitamos acompañar con límites sanos, ¿no? No es sobreproteger y costear toda la inversión y te reduzco como la fatiga de buscar alternativas, no, es acompañar desde el amor, desde la escucha, desde qué necesitas, qué te gustaría que yo pudiera ayudarte para que no abandonemos tan rápido, porque cuando somos tan jóvenes en emprendimiento, se viven muchas cosas, ¿no? Mucho miedo a la pérdida, al fracaso, obviamente, pues, pero aquí hay una ventaja en los jóvenes y es que todavía no están en estos compromisos familiares de hijos, como en nuestro caso más adelante, que uno dice, bueno, yo vengo de ganarme este salario fijo con el que, no sé, costeaba colegio de mi hijo, esto de mi casa, y aquí pasé Unos a compromisos ya menos. adquiridos. Pero yo Sí, siempre he pensado que uno debe prepararse para la oportunidad, porque la claro. oportunidad llega. Es importante poder crecer en esa red familiar saludable que apoye esa toma de decisiones de una manera sana, afectivamente, pues tranquila, a pesar de que sabemos que hay miedo, ¿no? Yo como mamá siempre voy a querer lo mejor para mi hijo, pero no siempre lo que yo considero que es lo mejor para él es lo que él o ella necesita. Y es ahí donde necesitamos nosotros no buscar que nuestro hijo encaje en un camino que no conecta con quien es él o ella. Y justamente eso conecta con lo que quería preguntarte para cerrar hoy, Yesenia, y es, ¿qué mensaje le darías tú a las familias para que logren un cambio, mirar en este tema, pudiendo guiarlo, digamos, con más respeto a sus hijos en el tema de la búsqueda, digamos, de su vocación? Que no caigan en ninguno de los dos extremos, que no caigan en esa mirada autoritaria de no, usted tiene que, si quiere que yo le pague la carrera, porque a veces uno escucha casos que le dicen, si quiere que yo le pague la carrera, tiene que estudiar A, B o C. Fuera de eso, le toca por su cuenta, ¿no? Pero tampoco se caiga en ese lugar permisivo de venga y yo te rescato cada vez que tienes un problema, que de nuevo, si hay algo que yo he aprendido es que en esos fracasos, pues no voy a decir que uno se queda tirado en el suelo, ni mucho menos, pero sí es donde uno más se da cuenta ese tema de ese ejercicio de autoconocimiento que Yesenia nos decía hace rato, ¿sí? Digamos, pero si a mí me rescataran a cada rato cuando pasa eso, tal vez esos aprendizajes no hubieran sucedido, voy a ser muy sincera. Entonces, digamos que ahí perdemos una oportunidad valiosa para no caer en esa mirada entonces autoritaria, pero tampoco en esa permisiva que rescata todo el tiempo. ¿Cómo podrían esos papás, esas mamás que están escuchándote, Yesenia, guiar con respeto a esos hijos? Sea que dicen, bueno, yo quiero emprender, yo quiero, digamos, tener un empleo ahorita recién acaba ese colegio. Muy bien, y es realmente una necesidad lo que tú planteas en este momento, que a veces nosotros nos cuestionamos, ¿será que estoy dando de más? ¿Sí? Porque a veces cuando nosotros empezamos a sobreproteger o a evitar a que cometan errores, porque a veces hemos pensado que cometer errores se deriva en fracaso. Y como dicen en mi tierra, a veces no aprendemos en cabeza ajena. Tú le compartes tu experiencia, pero a veces hay errores que son necesarios que cada uno los vivamos, ¿no? No, con esto no estoy invitando a que todo el mundo tenga que ir a sufrir y a pasarla mal para poder desarrollar ciertas habilidades, pero sí te ayuda a despertar mucha resiliencia. Cuando tú Sí. te reinventas a través de la adversidad, te lleva a crecer como ser humano, te lleva a ser más empático porque te pasó. Pero cuando te lo cuentan, tú te imaginas compasivamente qué difícil podría ser. Pero cuando tú lo vives, es diferente cuando tú lo escuchas. Entonces, pienso yo que elegir una carrera a veces nos despierta una carga, una carrera, una profesión, el camino, un emprendimiento, lo que tú desees, muchas veces trae una carga llena de miedo, ¿no? Como les decía al principio, de comparaciones, bueno, y si yo no soy igual que mi primo o mi prima, si mi tío, el de otro país, me está apoyando y si me equivoco, entonces hay un sinfín de cosas, entonces cada uno de nuestros adolescentes tiene habilidades totalmente diferentes, ritmos y formas distintas de descubrir su mundo y su proyecto de vida. Aquí uno de los pilares que yo siempre recomiendo a los padres, no solamente en orientación vocacional, sino en la conexión con los hijos, es poder tener primero una escucha activa. Una escucha activa y una escucha activa implica que tú tengas un contacto visual y que silencies un poquito tu yo adentro, porque muchas veces nosotros estamos escuchando y estamos alistando la respuesta. Entonces necesitamos primero
escuchar para poder conectar y no ver, porque orientar no es imponer, orientar es escuchar, complementar y construir una decisión que valide las emociones, las necesidades, teniendo en cuenta las habilidades que también hemos podido desarrollar con ellos. Pero hay otro punto aquí importante, es la confianza. Necesitamos confiar mucho también en ellos, ¿no? Establecer esos puntos de confianza y sobre todo que si de pronto el rendimiento académico de colegio no fue el mejor, mira, desde que tu hijo o tu hija elija la carrera o la profesión o el camino, el emprendimiento o ubicarse laboralmente en una empresa, desde que lo elija, desde el gusto, ustedes van a ver que definitivamente se activan muchas cosas. He tenido consultantes que han tenido diagnóstico de TDAH en su profesión y han elegido la carrera que les gusta y créeme que son imparables, es maravilloso. No quiere decir que con esto una persona con TDAH no tenga mucho potencial, totalmente lo tiene, sino que sabemos que a veces hay distracciones y hay olvidos y a veces pensamos que en la parte laboral y desde que elijan lo que quieren ser es una habilidad maravillosa. Entonces, importante que cada persona tiene ritmos diferentes de vida, que lo que para mí en mi época yo no pude ser, pero a ti te lo puedo dar para que tú sí lo seas, no nos limite conectar con lo que realmente nuestro hijo quiere llegar a ser y yo podría apoyar. Evitar sobreproteger porque hay que dejarlos tomar decisiones. Mira, si fuera para ser colaborador de una empresa, tomar decisiones es muy importante en un colaborador. Dime si a un jefe no le gusta cuando uno le propone. Que le diga que sí o que no, ya es otra cosa, porque también los entendemos. Pero entonces, importante desarrollar ese autoconocimiento, esa confianza y herramientas emocionales para enfrentar los cambios y desafíos que les traerá la vida. Y me encanta porque sí, digamos, sí siento que la confianza es muy, muy importante, digamos, la confianza de lo que tú decías, escuchar en lugar de imponer, porque pues tengamos presente algo y es que, pues digamos, todos estaremos en este mundo cierto tiempo y cuando yo ya no esté, qué triste sería dejar a esos hijos haciendo algo que yo les dije, pero no les gusta, ¿no? Entonces sería, digamos, feo porque serían casos como los que yo conocí hace algunos años, que son personas que duraron toda una vida en un empleo, infelices, Mm, con mal genio todo el tiempo, sí, porque la vida se les fue en algo que no les gustaba. Y pues la idea no es que, digamos, se llegue a esas instancias, ni mucho menos, para darse cuenta que pues uno tiene que saber respetar que el camino de esos hijos es distinto al de uno, ¿no? Y puede que tal sí, vez, porque hay casos, puede que tal vez quiera seguir el mismo trabajo mío, que si ve que, no sé, que yo me dedico a la actuación y quiere irse por ese camino, listo, pero tentarse a conversar si lo hace por querer complacerme a mí o si en realidad es algo que le guste. Ya si lo hace porque mm, le guste, genial. Si lo hace por querer complacerme, decirle, no, mira, es que en realidad no, digamos que aquí yo te quiero incondicionalmente, estudies lo que estudies, como para que se den cuenta que es que no, papá no lo va a querer si estudia lo que él quiere y si no, no lo estudia no lo va a querer. No, porque pues a veces, digamos, pasa. Y ya si quieres irse por otro lado, yo siento que algo que ayuda sí, mucho es, pues claramente uno no puede conocer ni saber cómo se ven todas esas profesiones, pero sí puede averiguar, digamos, por internet o si tiene conocidos que tal vez se dediquen a eso, para que ese hijo converse con ellos y resuelva todas sus dudas para ver si en realidad se va haciendo eso también. Digamos que eso siento que puede como ayudar bastante. Y pues a ver sí, que lo que decía hoy no tiene que ser una sentencia con la que se quede de por vida, ni mucho menos, sino puede ir, digamos, cambiando su situación laboral, así como le pasó a Yesenia, como me pasó a mí y la pasará a muchas personas, ¿no? sí. Entonces, yo aprovecho y les digo que igual yo ahí les dejo la información abajo. Si desean una asesoría vocacional en este tema, pues ahí yo les dejo la información si quieren ir a averiguar, porque va más allá, digamos, de las pruebas y pues ahí como que revisamos un poco más cómo puede ser un poco ese camino, esa búsqueda vocacional. Y para cerrar, Yesenia, algo que no me perdonarían si no pregunto es, tú hablabas de tu consultorio, ¿no? Y tú haces, digamos, Ujú. consulta. Eh, Me gustaría saber un poco a qué personas atiendes, si atiendes solo, digamos, en Bogotá o también atiendes virtual, y si aparte de tus consultas también, no sé, tienes algún otro espacio, algún taller,
no sé, algún curso. Ujú. Cuéntanos un poquito de eso. Gina, muchas gracias. Realmente, sí, actualmente atiendo infancia y adolescencia, también atiendo adultos. De Ok. 3 años hacia acá, que llevo mi proceso como independiente, profesional independiente, que es todo el emprendimiento que he venido realizando. Realizo talleres, tengo ciertas fechas, por ejemplo, los vacacionales, sí los realizo presencial en Bogotá, pero también realizo atención virtual a adultos, a infancia y adolescencia. Y también ahorita, por ejemplo, para Amor y Amistad, hacemos un taller para personas adultas. Es un taller de amor propio, ¿no? No solamente amor para todo el mundo, sino también para mí. Entonces, yo pues compartiré en mis redes cuando tengamos esa fecha. Esa es presencial, pero también estamos desarrollando estrategias virtuales para las personas que estén de pronto interesadas en acercarse. Bueno, ahí está mi información de contacto con Gina, que muy amablemente me ha permitido estar el día de hoy con ustedes, que es algo que valoro mucho. Y bueno, agradecerte también a ti, Gina, por tu confianza en mí y por todo lo ameno que ha sido este espacio, porque realmente sin esta ayuda pues no fuera posible. Y algo importante que quiero dejarles a las familias, como para que lo tengan presente, una elección de carrera se puede transformar, se puede acompañar, pero todo ese apoyo y el hacer sentir respetados a sus hijos y escuchados va a permanecer para siempre. Y eso es algo que siempre va a estar ahí tejiendo en su corazón ese vínculo. Entonces, creo que también es importante que lo tengan presente. Me encantó ese cierre porque no lo había visto así, pero sí, tiene mucho sentido. Sí, sí, digamos, uno puede cambiar de carrera, pero el respeto se tiene o no se tiene y ahí habrá vínculo o no. Ajá. Sí, digamos, yo no agregaría nada más. Bienvenida acá siempre, Yesenia. Gracias. Cuando, digamos, tú estás, digamos, la ventaja es que tú estás en un contexto que no es tuyo, que es consulta, entonces si tú sientes que tal vez hay algún tema muy frecuente que sería bueno conversar, acá tienes un espacio Muchas cuando quieras. gracias. Y yo aprovecho y les digo que si tienen experiencias, preguntas para Yesenia de este tema, déjenlas aquí en la plataforma que lo escuchen y yo se las haré llegar con mucho gusto y en la descripción del episodio les dejo dónde pueden contactarla para que sepan de sus talleres y todas las cosas que ahorita abrirá, que tal vez más adelante abra y ahorita no sabemos, uno no sabe. Eh, Quería preguntarte algo como para precisar. Los talleres que tú dices de amor propio los haces en el mes de septiembre, ¿sí? Sí, para Oh, septiembre. Ujú. listo, sí, como porque igual por si llegas a hacer cosas, digamos, en ese mes, por lo que como en otros países no celebran eso, como para que sepan Sí, ahí. también es Igual cierto. estén pendiente todo el tiempo porque uno no sabe, tal vez haya otros espacios Ujú. que ya pueda como abrir por ahí. Pues muchas gracias, Yesenia. Un gusto tenerte acá. Me encanta que lo hayas disfrutado Sí, y sé que esto le va a ayudar a muchas familias como para aterrizar un poco mejor este tema y tener esa primera conversación con esos hijos. así es. Acompañar no es fácil, es una de las misiones más lindas, más profundas y más complejas, es la de ser padres. Entonces, de mi parte, de corazón, les deseo mucha luz en la decisión, en el proceso que estén acompañando, sea vocacional, sea de diferentes momentos de la vida de sus hijos, que logren tener mucha luz y mucha tranquilidad para que puedan así decidir de la mejor manera. Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo enorme. A Chao. ustedes también, abrazos, gracias.